Buenas noches, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Continuamos con nuestro estudio del Antiguo Testamento, ahora continuando también con el libro de Samuel, el libro 1 y el libro 2 de Samuel, que como ya habíamos dicho es un libro en los originales cuando fue escrito en realidad era uno solo, ¿no es así? Vamos a orar para entrar de una vez al texto y poder ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado. Amado Padre Santo, Dios bueno, poderoso y soberano, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por permitirnos seguir estudiando tu santa palabra. Anhelamos, Señor, que este libro pueda seguir transformando nuestros corazones a la voluntad que deseas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entraremos entonces a la monarquía de Israel. Tenemos que observar muchas cosas. Hoy día tenemos algo de, bueno, casi material abundante que tenemos que revisar, así que espero que todos puedan tener paciencia. Esperemos nomás que no sea difícil el subirlo a la red, aunque con el internet que tenemos, pues parece que así va a ser. De todas maneras, entonces, tenemos que observar. Número uno, la monarquía de Israel. ¿Qué es una monarquía? ¿Qué es una monarquía? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define monarquía como la organización del Estado en la que la jefatura y la representación suprema son ejercidas por una persona que a título de rey ha recibido el poder por vía hereditaria y también él puede transmitirla de la misma o transmitirlo del mismo modo. Es un gobierno que tiene como jefe supremo, jefe máximo a un rey, a un rey. Esta persona lo recibe por heredad, el título, y también lo puede transferir por heredad a sus hijos, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel no era un reino, era una nación que no tenía rey. Los otros pueblos de alrededor de Israel sí tenían reyes. Y entonces, en el libro de Samuel lo que vamos a ver es ese periodo de la transición para entrar a la monarquía y el establecimiento de la monarquía. Aunque Dios en realidad es el verdadero rey, aquí lo que vamos a ver en Samuel 1 y Samuel 2 es que el pueblo demanda un rey como el de todas las naciones, como el de todas las naciones. Escuche lo que dice 1 Samuel 8 del 19 al 20. Por favor, sigamos. 1 Samuel 8 dice lo siguiente. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Nuestras guerras. Si se da cuenta, el pueblo lo que ahora está haciendo es pedir un rey. Samuel era el líder de Israel. Él era el líder de Israel y él se enoja porque él no quiere que Dios conceda la petición del pueblo. El pueblo está anhelando un rey como todas las otras naciones, pero Dios le dice que al final a Samuel que les dé lo que ellos quieren. En el versículo 8 o en el capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No te han desechado a ti, un texto muy conocido. No es así, un texto muy conocido. Así que Dios llamó a este pueblo para que el pueblo de Israel sea luz a las naciones. El pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones. Pero en vez de ellos ser un pueblo diferente, santo, apartado, como Dios anhelaba que sean, ellos simplemente quieren ser como todas las otras naciones. Así de sencillo.
quieren ser como todos los otros pueblos, como todos los demás. Y si nosotros nos damos cuenta, así es nuestro corazón. Pero veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Otra vez. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ellos no querían ser una nación diferente, apartada, santa. Ellos querían ser como los otros pueblos. Y así somos nosotros constantemente. Constantemente nosotros nos desviamos del Señor. Él nos ha llamado a ser una nación santa, un pueblo adquirido, dice las Escrituras. Una nación santa, un pueblo llamado para anunciar las virtudes de Él, de su gloria, de su santidad, para mostrar al mundo que nosotros no debemos vivir, o que los hijos de Dios no deben vivir de la manera como se involucra el mundo. Debemos ser diferentes, pero nosotros, ¿cuántas veces cambiamos o intercambiamos nuestro estimado lugar como pueblo de Dios por las inferiores trampas del mundo? Cambiamos el amor de Dios por la fama, cambiamos la voluntad de Dios por el dinero, cambiamos la voluntad de Dios por el amor de un hombre o de una mujer. En fin, nosotros somos igual como el pueblo de Israel. Si se percata usted, no somos diferentes. Así que antes de que usted y yo comencemos a cuestionar, a juzgar aquí al pueblo de Israel que encontramos en el libro de Samuel, nosotros debemos considerar que es la tendencia de nuestro corazón a rechazar a Dios como rey. Tenemos el gobierno de Dios y lo cambiamos por el gobierno del hombre. Tenemos el gobierno soberano, sabio de nuestro Dios, y constantemente lo cambiamos por nuestros deseos, nuestras prerrogativas, por el gobierno nuestro. Y entonces no somos nosotros diferentes al pueblo de Israel. Para nada somos diferentes. Ahora, este terrible intercambio que vamos a ver de gobierno, del gobierno de Dios por el gobierno del hombre, lo que vamos a ver en Samuel es que es un patrón. Así como en el libro de Jueces encontramos el patrón, el ciclo repetitivo de pecado que se está repitiendo constantemente. De la misma manera, aquí en el libro de Samuel vamos a encontrar un patrón, algo que se repite, un patrón típico en todo Samuel. En todo Samuel. Así que el pueblo lo que va a hacer es poner su esperanza en un líder terrenal, Samuel, David, pero al final ese líder se olvida de los caminos de Dios y al final los conduce al pecado. ¿No es así? Entonces vemos al rey Saúl, que el Señor lo llama, pero al final, es el rey que el hombre pide, el pueblo pide, pero al final Dios le dice a Samuel que lo unja, pero termina al final en pecado. De la misma manera, ahora el rey David, el Señor lo llama para ser rey, lo unge para ser rey, y nosotros encontramos al final su decadencia. Así que para resaltar esa cruda realidad de que un líder humano nunca podrá ser la esperanza del pueblo de Israel, es que surge este patrón en el libro de Samuel. Entonces, cuando un líder declina, ¿qué va a suceder? Dios va a levantar a otro que va a tomar su lugar, quien a su vez también va a declinar. Eso es lo que vemos. El rey Saúl es levantado, pero luego declina, decae. El Señor levanta a David y luego David otra vez declina, decae en pecado. Así que ese patrón comienza incluso con Elí, si usted se acuerda. Abrimos el libro de Samuel y vamos a encontrar eso. Comienza con Elí, porque en los primeros capítulos lo que vamos a encontrar es que encontramos cómo es que Elí, quien era el sacerdote en ese tiempo, pues los hijos de Elí no son nada ejemplo para el pueblo de Israel. Así que miremos ese patrón. Veamos el juicio y descenso de Elí, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, por ejemplo.
capítulo 3, y los versículos 19 y 20 van a registrar ese ascenso al final de Samuel. Pero en los versículos antes encontramos el descenso de Elí. Veamos, por favor. Capítulo 2, versículo 12 en adelante, usted encuentra los pecados de los hijos de Elí. Y en el capítulo 3, ¿qué es lo que encontramos? Del capítulo 3, 19 al 20 especialmente, escuche lo que dice aquí. Vemos el ascenso de Samuel. Dice, versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová. Si se da cuenta, Elí decae, Samuel es levantado, pero conforme avanzamos nuestra lectura, se avanza en el libro, vamos a ver que ahora Samuel tiene hijos corruptos. El Señor llamó a Samuel, sí, pero no es un líder perfecto. No es un líder 100% perfecto. No lo es. Así que Samuel tiene hijos también corruptos y entonces ahora lo que continúa en la historia es que el Señor va a levantar a otro líder y va a ser, ¿quién? Pues el rey Saúl. ¿No es así? Saúl se va a convertir en rey. Ahora, lo que vamos a encontrar es este patrón. Si se percata ahí, como vemos en la diapositiva, hay un patrón. Ascenso de un líder, ese líder va a descender y luego el Señor va a ascender a otro líder, pero otra vez ese líder va a decaer, va a descender en pecado y otra vez el Señor va a levantar a otro líder. Ese patrón vamos a encontrar en el libro de Samuel. Comienza con Elí. Vemos al inicio que él está como líder, luego cae de su liderazgo y Samuel es levantado. Luego Samuel decae y es Saúl el levantado. Y luego Saúl cae de su liderazgo y David es levantado. Ese ciclo o ese patrón nosotros lo vamos a encontrar constantemente aquí en el libro de Samuel. Constantemente. Así que Elí hace la transición a Samuel, quien hace luego la transición a Saúl y quien luego Saúl hace la transición hacia David. La pregunta que tenemos que nosotros hacer aquí es, ¿va a funcionar la monarquía? ¿Qué dice usted? Nos rascamos la cabeza, ¿no? ¿Va a funcionar la monarquía? ¿Está bien la monarquía que se está instaurando aquí en el pueblo de Israel? ¿Usted qué dice? ¿Va a funcionar? Bueno, en realidad la respuesta es un rotundo no. No va a funcionar. No va a funcionar. Al menos no va a funcionar en la manera que Israel pensaba que lo haría. ¿Por qué? El pueblo de Israel pensaba que el establecimiento de un rey terrenal les iba a dar tranquilidad, confort, la seguridad que ellos estaban buscando, pero no fue así. No fue así, más bien se convirtieron en tributarios del rey. Y los reyes constantemente están declinando. Usted va a ver la sucesión de reyes que tiene el reino Israel. Y luego cuando se divide más adelante, el reino del sur, el reino del norte, tienen reyes totalmente, unos más que otros, unos mejores que otros, pero al final todos fallados, en pecados. Los reyes siguen declinando. Incluso David peca y se queda corto. Usted conoce la historia de David y Betsabé y su pecado. Y se queda al final, entonces, el mismo David, que es puesto como el ejemplo de rey, queda corto en realidad para ser el ejemplo que el Señor tiene para su pueblo. Y entonces todo esto está ocurriendo para resaltar la necesidad de Israel de un rey perfectamente justo, mis hermanos. Y eso es muy importante, eso es algo que usted, si es posible, debe subrayar, debe escribirlo, debe tener bien en cuenta para este libro de Samuel. Todo esto está ocurriendo
Y el Señor está permitiendo para resaltar la necesidad de Israel de un rey perfectamente justo, que hasta ahora no lo tiene y no lo va a tener hasta Jesucristo. Así que Dios comienza a lidiar aquí con el pueblo basándose en la fidelidad o infidelidad de su rey, si usted se da cuenta. ¿Se da cuenta cómo es que el Señor introduce esa idea? Todos los reyes que van a venir no son reyes perfectos. No, no lo son. No lo son. Pero el Señor está al final permitiendo eso. ¿Para qué? Porque conforme el pueblo está poniendo rey o se está levantando rey, usted sí se da cuenta que la nación o va a ser bendecida o la maldición o la nación o sobre la nación va a venir el juicio de Dios, y todo depende del líder que tengan, del rey que tengan. Si se da cuenta, Dios va a lidiar con el pueblo y se va a basar en la fidelidad del rey que tienen o en la infidelidad de ese rey. Wow, esa idea es impresionante, porque creo que ya podemos ver a Cristo en el futuro. Eso es lo que eso es lo que Dios está anunciando aquí para el tiempo de Samuel, para el futuro, cuando venga Cristo. Y vino Cristo. Estamos en esta semana celebrando incluso la muerte de Jesucristo. Bueno, todos los domingos lo hacemos, pero en esta semana mucho más, ¿no es así? El Señor está apuntando que cuando venga Cristo, el Padre, que es Jesucristo, quien es nuestro Rey, el Padre nos trataría, lidiaría con nosotros de acuerdo a la fidelidad de Jesucristo, quien es nuestro Rey. Él no es un rey que nos fallaría. Él no es un rey que faltará a la palabra de Dios. Él no es un rey injusto, Él es un rey santo, perfecto. Y de acuerdo a la fidelidad y rectitud de Jesucristo es ahora que el Padre nos trata, tiene el trato para con nosotros. Entonces, el Señor está resaltando esa necesidad de un rey justo, perfecto, al pueblo, para el pueblo de Israel, que no lo tiene y no lo va a tener en reyes humanos. Tiene que ser el rey enviado de Dios, el verbo encarnado, quien tendría que venir, sufrir, vivir una vida santa, perfecta y justa. Y por su fidelidad es que nosotros hemos sido adoptados como hijos, ¿no es así? Así que el rey en realidad funciona como un representante de la nación. Y ahí tenemos la imagen de David, ¿no? El rey funciona así como un representante de la nación. Y especialmente cuando se trata de las bendiciones o maldiciones del pacto que Dios prometió en Deuteronomio. ¿Se acuerda usted de Deuteronomio 27, 28? Las bendiciones por la obediencia, las maldiciones por la desobediencia. Entonces, el rey lo que está sucediendo es que funciona como un representante del pueblo. Si el rey falla, las maldiciones que encontramos ahí en Deuteronomio 27, 28, serán para el pueblo. Si el rey es fiel a Dios, las bendiciones de Deuteronomio vendrán para el pueblo. Hay un condicionamiento, si se da cuenta. Así que si el rey es fiel, el pueblo es bendecido con prosperidad y paz. Pero si el rey es infiel, peca, entonces, y quebranta su fe para con Dios, el pueblo va a ser maldecido con hambre y con exilio, tal como Dios lo predijo ahí por medio del profeta Moisés. ¿Se da cuenta? Mire usted y vayamos a leer 2 Samuel capítulo 21, versículo 2. Capítulo 21, versículo 2. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años. 2 Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y de aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Se da cuenta? ¿Se percata usted? Es por la infidelidad, es por el pecado de Saúl que el Señor estaba juzgando al pueblo. El Señor está introduciendo ahora la idea. De acuerdo a la fidelidad del rey del pueblo, es que Dios tratará al pueblo. ¿Se da cuenta a dónde apunta eso? Así que la desobediencia de un rey iba a afectar a toda la nación. La desobediencia del rey iba a afectar a toda la nación. Bueno, no es diferente en nuestros tiempos.
Miremos a nuestros gobernantes, miremos a nuestros reyes, nada más. Y nos daremos cuenta. Miremos a quienes nos están gobernando y entonces nos daremos cuenta de por qué nuestras naciones, nuestros países están como están. Solamente es cuestión de observar, nada más. Pero, no obstante, mis hermanos, lejos de que esto se esté escapando de los planes de Dios, más bien todo esto el Señor lo está orquestando dentro de su plan soberano. Como un tablero de ajedrez, el Señor está moviendo las fichas necesarias y está llevándolo todo bajo control. ¿Cuántas veces usted ha visto? Seguramente en la internet yo he tenido oportunidad de ver a maestros de ajedrez jugando ahí y en realidad parecieran que están perdiendo, pero ellos están tramando una jugada, están orquestando, están viendo, están planificando jugadas para al final ganar la partida. Y eso es lo que aquí está sucediendo. El Señor está moviendo sus fichas y a Él no hay oportunidad para que Él falle. Él, omnipotente, poderoso, soberano, Él está moviendo todo para sus propósitos, para sus planes. Así que estos eventos que nosotros vemos en Samuel, más bien estos desarrollos lo que hacen es apuntar a una esperanza futura, cuando el pueblo de Dios será dirigido al Rey perfecto y verdadero, quien es nuestro Señor Jesucristo. Para eso es otra vez el Señor dándole al pueblo, digamos así, como que dándole sal en medio del desierto para que ellos anhelen, tengan sed. ¿Y sed de quién? Del Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, yo sé que esto para muchos es difícil aceptar, pero lo que estamos viendo en realidad aquí en 2 de Samuel es otra doctrina básica, incluso en libro 1 y libro 2 de Samuel, es otra doctrina básica que nosotros lo vemos claramente y que se ha enseñado en la iglesia desde el año 2015, si usted recordará. Una doctrina básica que para algunos lo llaman la doctrina de la incapacidad total del hombre y del punto de vista reformado lo llaman la depravidad total del hombre. Bueno, John MacArthur lo llama incapacidad total del hombre y usted puede ir a Sugel Michelin, por ejemplo, llamarlo la depravidad total del hombre, pero al final es la misma doctrina, es la misma doctrina. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo es que es la misma doctrina? ¿O de dónde es que sale esto? Si se da cuenta, todos los reyes están siendo incapaces de ser perfectos, incapaces de cumplir la ley de Dios, incapaces de cumplir fielmente a Dios. Eso nos demuestra, si el Señor ha levantado, por ejemplo, a David, un rey conforme al corazón de Dios, y este falla, eso nos demuestra que si este representante falla, imagínense cómo estamos todos nosotros. Nos demuestra la incapacidad total del hombre de cumplir la ley de Dios, la depravidad total del hombre, su inhabilidad de poder actuar en santidad perfecta. Así que el pueblo no va a tener un rey perfecto humano, al menos aquí en Samuel, no lo va a tener. Así que la monarquía de Israel se encontraba arraigada en deseos pecaminosos e incredulidad, si usted se acuerda, ¿no es así? Pero al final Dios todo esto lo permitió para acentuar la absoluta incapacidad del hombre de proveer para su propio bien. No puede el hombre hacer nada para tener la bendición de Dios o la aceptación de Dios. Esa es la doctrina de la incapacidad total del hombre o la doctrina de la depravidad del hombre. No hay, revisemos en las escrituras, no hay ni un solo hombre que podamos encontrar que sea un ejemplo total. Samuel, al final un mal padre. Elí, igual un mal padre. David mismo, un mal padre. Saúl mismo, igual, mal padre, mal rey, mal líder, un orgulloso, en fin, todos los pecados que usted podría encontrar. Salomón más adelante, en Reyes, que vamos a encontrar también, un hombre que desvió su corazón
de Dios. No existe, como dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron. Nadie hace la voluntad de Dios, pero Dios usa esto para acentuar entonces la absoluta incapacidad del hombre de proveer para su propio bien. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Entonces, ahora, esto, mis hermanos, si se percata, esto es la primera parte del Evangelio, pues. Esto es el Evangelio. Es la primera parte del Evangelio. ¿Y cómo es que estos reyes nos señalan a Cristo entonces? Pues lo hacen de dos maneras. Número uno, las formas en que ellos fallan resaltan la necesidad de alguien mejor. ¿Se da cuenta? La manera en que ellos están fallando resaltan la necesidad de que alguien mejor que ellos venga o aparezca. Y número dos, pero el tremendo bien que ellos están haciendo, por ejemplo, en el caso de David, que tuvo sus momentos de actuar bien, es un reflejo de cómo será un rey perfecto. Entonces, las cosas buenas que los reyes están haciendo en el tiempo de la monarquía, en el periodo de la monarquía, apuntan o son el reflejo de cómo sería un rey perfecto. ¿Ok? Pero sus fallas resaltan la necesidad de que un rey perfecto venga. Entonces, de dos maneras señalan esto a Cristo, que es el Evangelio. En realidad es el inicio. ¿Dónde es que comienza el Evangelio? ¿O dónde es que comienza justamente el Evangelio? Cuando nosotros reconocemos. Y el Evangelio es eso, ¿no? El mensaje de que el ser humano está inhabilitado para acercarse a Dios. El ser humano no tiene su corazón que busque de Dios. ¿No es así? Eso es lo que nosotros entonces estamos viendo. Pero ¿por qué entonces el Nuevo Testamento hace referencia a David más que cualquier otra figura del Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento hace referencia a David más que a cualquier libro del Antiguo o más que a cualquier figura del Antiguo Testamento. Ni siquiera a Moisés, a David se le va a mencionar constantemente. Es más, en Apocalipsis capítulo 22, 16, escuche lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Wow! Preguntémonos, ¿por qué Apocalipsis nos recuerda que Jesús es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nadie representa la monarquía perfecta de Jesús como David lo hizo. David es el máximo representante, no el perfecto, pero el máximo representante de la futura monarquía perfecta o de la monarquía perfecta que apunta a Cristo. Así que 1 y 2 de Samuel no solo describen la temprana monarquía de Israel, sino señalan, están apuntando al último monarca, quien es nuestro Señor Jesucristo, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. De eso trata. Hemos avanzado por el tiempo de la monarquía. Lo que nos va a tocar ver el día de mañana, entonces, es el descanso. Estamos siguiendo, usted sabe, nuestro material basado en los materiales de Capitol Hill, de la iglesia del pastor Mark Dever. Entonces, mis hermanos, sigamos estudiando el libro de Samuel y sigamos encontrando a nuestro Señor Jesucristo en cada página de las Escrituras. Cuando nosotros veamos la incapacidad de los líderes de poder ser fieles y perfectos, nosotros veamos la necesidad, anhelemos de que Cristo regrese pronto, quien es el Rey perfecto, verdadero, y que por su justicia, su perfección, su rectitud, su corazón, que vive haciendo la voluntad de Dios, es que nosotros ahora recibimos la bendición de Dios para nuestras vidas, que es la salvación, la vida eterna. Y cuando Él regrese y cuando ya estemos con Él, dice las Escrituras que Él tiene moradas celestiales para nosotros, cuerpos glorificados, ya no llanto, ya no dolor, ya no coronavirus, ya nada de esas cosas. Estaremos con Él por toda la eternidad. Oremos. Padre Celestial, qué preciosa es tu palabra.
Por todas partes de tu palabra nos muestras y nos apuntas a Jesucristo, a anhelarlo, a amarlo, Señor. Gracias por recordarnos que nosotros no podemos acercarnos delante de ti en nuestros méritos, que no tenemos nada en nuestras manos, solamente pecado, solamente inmundicia. Pero Señor, Señor, has provisto de salvación para tu pueblo a través de Jesucristo, tu Hijo, en su sangre derramada, en el perdón de nuestros pecados, en su cuerpo entregado, Señor. Es que encontramos vida, encontramos salvación, encontramos redención por su muerte, por su resurrección, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente tu evangelio y que cuando leamos los libros de la Biblia no veamos historias moralistas, que no querramos nosotros ser un David, un conquistador, un Josué, sino reconozcamos nuestra incapacidad y aceptemos y valoremos el sacrificio de tu Hijo, la vida perfecta de tu Hijo, como único medio de salvación. Gracias porque Él es nuestro profeta, gracias porque es nuestro sacerdote, gracias porque Él es nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, que el Señor los bendiga.